Algo extraordinario se está desplegando en las antiguas tierras grabadas en el tejido mismo de la Biblia, y esta vez, es imposible ignorarlo. En todo Oriente Medio, una serie de desconcertantes perturbaciones naturales ha captado la atención tanto de científicos como de creyentes, obligándolos a mirar dos veces. Se están informando reacciones ambientales inusuales, silencios repentinos en la naturaleza y eventos que desafían una explicación científica clara con una urgencia casi simultánea. Sin embargo, el desarrollo más asombroso no provino de los cielos ni de las bulliciosas ciudades. Surgió de debajo de las aguas del río Éufrates. Lo que se ha descubierto allí ha dejado atónitos a los investigadores, conmocionados a los teólogos y a millones de personas planteándose una aterradora pregunta: ¿son estos los signos que Jesús predijo antes de su regreso? Antes de profundizar, por favor, considere dar me gusta a este vídeo, compartir sus pensamientos en los comentarios y suscribirse al canal para no perderse los posibles eventos que se desarrollen ante nuestros ojos. En las últimas semanas, los cielos sobre la región del Éufrates se han convertido en un foco de atención por razones que desafían la explicación ordinaria. En múltiples lugares, los testigos han informado haber presenciado relámpagos irregulares que aparecen en ausencia de tormentas, iluminando repetidamente el cielo despejado o con pocas nubes. Estos no eran los destellos distantes asociados con relámpagos de calor, ni las ráfagas caóticas que acompañan a los sistemas climáticos violentos. En cambio, los rayos parecían deliberados en su momento y lugar, iluminando vastas extensiones de tierra donde no había lluvia, viento ni frentes de tormenta. Los datos meteorológicos de estaciones cercanas no indicaron las condiciones típicamente requeridas para tal actividad eléctrica, profundizando el misterio que rodea estos eventos. Aún más inquietantes que los propios relámpagos fueron los sonidos que siguieron. En lugar del familiar estruendo del trueno, muchos testigos describieron tonos que parecían el sonido de trompetas, profundos, metálicos y rítmicos. El sonido no se disipó rápidamente, sino que resonó por valles y llanuras, perdurando mucho más de lo que un trueno natural lo haría en condiciones similares. Varios relatos enfatizaron que el ruido tenía una cadencia estructurada, como si siguiera un patrón en lugar de surgir al azar. Para las comunidades acostumbradas a los extremos naturales de la región, este fenómeno auditivo se destacó como profundamente desconocido. Durante varios de los destellos de relámpagos más intensos, los testigos informaron de lo que describieron como la aparición de Jesús formándose dentro de la propia luz. La imagen no era vaga ni abstracta, sino una figura radiante y breve que emergía en el pico de la iluminación, para luego desaparecer cuando el cielo se oscurecía una vez más. Los observadores describieron una forma humana, vestida de luz, de pie dentro del relámpago, distinta del destello circundante y claramente reconocible como Jesús, según la imaginería bíblica. Aunque la aparición duró solo unos momentos, los testigos afirmaron que se sintió inconfundible e intencional, no un truco de los ojos ni un patrón aleatorio. Muchos dijeron que la presencia transmitía una abrumadora sensación de autoridad y paz solemne, dejándolos paralizados y profundamente conmocionados. Mucho después de que se desvanecieran los relámpagos, el impacto emocional permaneció, y varios testigos describieron el momento como una advertencia y un llamado a la atención en lugar de un mero espectáculo de la naturaleza. Los informes no se originaron en una sola aldea ni en una sola noche, sino en múltiples lugares de la región del Éufrates, desarrollándose durante noches consecutivas. Esta repetición creó una sensación de coordinación en lugar de coincidencia. Los lugareños hablaron de un silencio repentino durante los destellos, de conversaciones que se detenían a mitad de frase, de animales que se quedaban quietos mientras el sonido resonaba en lo alto. En muchos casos, la respuesta inmediata no fue pánico, sino miedo silencioso, oración y reflexión. Mucho antes de que se descubriera algo bajo el Éufrates, los testigos de toda la cuenca comenzaron a informar de una serie de señales extrañas y profundamente inquietantes en el mundo natural. Lo que las unió fue una quietud repentina y antinatural que pareció caer sobre el entorno sin previo aviso. Los lugareños describieron momentos en que el propio aire se sentía pesado, como si la presión hubiera cambiado. A pesar de que los instrumentos no mostraban nada inusual y la tierra no temblaba, algo se sentía mal, haciendo eco de las antiguas palabras: callad, y sabed que yo soy Dios, Salmo 46, 10. Era como si la creación misma hubiera sido mandada a hacer una pausa. Los vientos que normalmente barrían la región se comportaban de manera errática, cambiando de dirección varias veces en minutos antes de detenerse por completo.
En lugares donde se espera un movimiento constante del aire, la atmósfera se volvió anormalmente tranquila. El polvo colgaba inmóvil, las hojas no se movían. Los pastores que habían vivido toda su vida en estos paisajes dijeron que nunca habían experimentado tal silencio, un silencio que recordaba la descripción escritural: «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra», Habacuc 2:20. Los informes más perturbadores, sin embargo, involucraron a los animales. La vida silvestre del desierto comenzó a comportarse de maneras que desafiaban el instinto. Se vio a cabras, ovejas y camellos completamente quietos, no descansando, no pastando, sino paralizados en su lugar como si fueran retenidos por algo invisible. Los pastores describieron haber llamado, aplaudido, incluso acercarse directamente a los animales, solo para encontrarlos sin respuesta, sus cuerpos rígidos pero erguidos. Múltiples testigos presenciales describieron una duración específica asociada con este fenómeno. Durante aproximadamente 7 minutos, el entorno pareció congelado en un estado de suspensión. No hubo pánico entre los animales, ni sonidos de angustia, ni intentos de huida. Simplemente hubo quietud, sin viento, sin llamados, sin movimiento. Varios testigos admitieron sentir miedo, no porque estuviera sucediendo algo visible, sino porque no estaba sucediendo nada en absoluto. Fue la ausencia de movimiento, sonido y reacción lo que más los inquietó, reflejando la declaración escritural: «Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido», Jeremías 4:25. Para una tierra definida por duras condiciones y movimiento constante, esta pausa total se sintió profundamente anormal. Los expertos consultados posteriormente no pudieron ofrecer una explicación clara. No hubo informes de actividad sísmica, ni anomalías atmosféricas capaces de inducir una quietud masiva, ni fenómenos neurológicos que pudieran afectar a múltiples especies simultáneamente en amplias áreas. La falta de pánico descartó la presencia de depredadores o amenazas ambientales repentinas. Sea lo que sea que causara la pausa, no desencadenó respuestas de miedo, solo inmovilización, recordando la declaración de las Escrituras de que Dios solo puede aquietar al hombre y a la bestia. Salmo 36, 6. Cuando la quietud terminó, lo hizo abruptamente. Los vientos se reanudaron, los animales comenzaron a moverse de nuevo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, quienes lo presenciaron insistieron en que el momento dejó una impresión duradera, como si fuera una advertencia en lugar de un accidente. Manténgase al tanto de esta historia porque lo que se descubrió a continuación bajo el Éufrates hace que estos momentos de silencio sean aún más inquietantes. A lo largo de un tramo previamente poco notable del lecho del río Éufrates, los observadores notaron una característica que no pertenecía al paisaje natural. Donde la piedra lisa y el sedimento deberían haber formado un patrón gradual, apareció una abertura de ángulo agudo cortada en la propia tierra. La geometría de la abertura llamó inmediatamente la atención. Sus bordes eran limpios, deliberados y precisos, cualidades que contrastaban fuertemente con las formas irregulares producidas por la erosión del agua a lo largo de los siglos. Los geólogos fueron de los primeros en examinar el sitio de cerca. Su evaluación inicial descartó explicaciones comunes como sumideros, fisuras causadas por subsidencia o colapsos de cavidades subterráneas formadas por el flujo de agua. El ángulo de descenso era demasiado consistente, los bordes demasiado nítidos y la alineación demasiado intencional. No era una característica moldeada por el azar. Era un punto de entrada. A medida que la abertura se limpiaba de escombros, se hizo evidente que conducía hacia abajo, debajo del propio río. El descenso siguió una pendiente controlada en lugar de una caída caótica, sugiriendo planificación y propósito. Las mediciones revelaron simetría en las paredes cortadas con superficies lisas de una manera inconsistente con los procesos naturales. Se vislumbraban marcas de herramientas, aunque desgastadas por el tiempo, en varias secciones, lo que indicaba el uso de instrumentos mucho más avanzados de lo que se esperaría de una formación accidental. Una exploración adicional confirmó lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a decir en voz alta: la estructura era artificial. Era un pasadizo de ingeniería humana, construido deliberadamente debajo de uno de los ríos más importantes histórica y espiritualmente del mundo. Las paredes del túnel mostraban signos de refuerzo, incluyendo soportes de piedra tallada y restos de elementos de madera incrustados en la estructura. Estas características indicaban una comprensión de la distribución del peso y la preservación a largo plazo,
sugiriendo que quien construyó este pasadizo pretendía que perdurara. Las autoridades actuaron rápidamente para asegurar el área, restringiendo el acceso para prevenir la contaminación, daños o exploración no autorizada. El sitio fue clasificado rápidamente como una zona arqueológica restringida, con acceso limitado a equipos aprobados especializados en geología, arqueología y análisis estructural. Se desplegaron imágenes satelitales y radar de penetración terrestre para evaluar la extensión de la estructura sin perturbarla más. Lo que más inquietó a los expertos no fue solo la presencia del pasadizo, sino su ocultación. Durante siglos, el Éufrates había fluido directamente sobre esta estructura, ocultándola por completo de la vista. Las capas de sedimento indicaron que el túnel no había estado expuesto ni había sufrido brechas en la historia registrada. Había permanecido sellado, protegido por el propio río, como si estuviera deliberadamente oculto hasta un momento específico. La realización planteó preguntas inquietantes: ¿por qué construir una estructura tan precisa debajo de un río? ¿Por qué se hizo tanto esfuerzo para ocultarlo? ¿Y por qué se estaba revelando ahora? El descubrimiento marcó un punto de inflexión, transformando signos y perturbaciones dispersos en algo tangible e innegable. Lo que yacía debajo del Éufrates ya no era especulación, era una realidad física, que sugería intención, secreto y un propósito aún no comprendido del todo. Lo que se descubrió a continuación debajo del Éufrates obligaría incluso a los escépticos a seguir observando. A medida que la exploración continuó más allá del punto de entrada inicial, los investigadores descendieron por un estrecho corredor subterráneo que inmediatamente se distinguió de cualquier cosa formada por procesos naturales. El pasaje estaba tallado con simetría clara e intencional, su ancho y altura permanecieron notablemente consistentes a lo largo de su extensión. A diferencia de las cuevas formadas por el agua o el estrés sísmico, este corredor no mostró signos de aleatoriedad. Cada ángulo, cada curva parecía medido, sugiriendo una planificación cuidadosa en lugar de una excavación oportunista. Las paredes del túnel eran lisas, utilizando técnicas que sorprendieron a los especialistas. Aunque erosionadas por el tiempo, las superficies presentaban las marcas inconfundibles de una mano de obra antigua avanzada. La piedra había sido cortada, moldeada y pulida para reducir la fricción y la debilidad estructural, un método consistente con constructores que entendían tanto la geología como la longevidad. En ciertas secciones, aún se podían ver tenues impresiones de herramientas, alineadas en patrones repetitivos que indicaban trabajo organizado en lugar de construcción apresurada. El refuerzo dentro del túnel confirmó aún más su origen artificial. Vigas de madera, fosilizadas hace mucho tiempo por la saturación mineral, estaban incrustadas a intervalos estratégicos a lo largo del corredor. Estas vigas estaban colocadas para contrarrestar la presión descendente del río de arriba, distribuyendo el peso lejos del pasaje central. Junto con la madera, se habían tallado soportes de piedra directamente en la roca circundante, formando costillas de carga que estabilizaban el túnel durante vastos periodos de tiempo. La combinación de materiales orgánicos y de piedra reflejaba una ingeniería sofisticada, particularmente dada la ubicación del túnel debajo de un río importante. Las mediciones revelaron que el corredor se extendía aproximadamente 60 metros desde el punto de entrada, antes de llegar a su término. En lugar de abrirse en una caverna formada por un colapso, el túnel terminaba deliberadamente en una cámara sellada. La transición del corredor a la cámara fue abrupta y controlada, sin ensanchamiento gradual ni fractura. Este final no fue accidental, fue diseñado como un destino. La cámara en sí no mostraba signos de intrusión. El análisis de sedimentos realizado en el suelo y las paredes inferiores reveló capas ininterrumpidas, lo que indica que el agua nunca había violado el espacio, ni habían entrado escombros desde arriba o desde la roca circundante. No había evidencia de colapso, ni fracturas causadas por el movimiento de la Tierra, ni signos de modificación posterior. Para todos los efectos medibles, la cámara había permanecido sellada e intacta durante milenios. Lo que hizo este hallazgo aún más notable fue el papel del propio Éufrates. El río había fluido directamente sobre la estructura durante siglos, ocultándola efectivamente bajo capas de sedimento y agua. Este ocultamiento a largo plazo parecía intencional, como si los constructores hubieran anticipado tanto el tiempo como el cambio ambiental. El túnel no estaba simplemente oculto por casualidad, estaba preservado. A medida que los investigadores se movieron más allá de la cámara sellada y comenzaron a documentar sus
superficies interiores, el descubrimiento adquirió una dimensión completamente nueva e inesperada. Grabadas en las paredes de piedra había inscripciones que los especialistas identificaron rápidamente como paleohebreo, una escritura antigua utilizada mucho antes de las formas hebreas posteriores y estandarizadas. Las letras estaban desgastadas pero eran inconfundibles, talladas con trazos deliberados en lugar de arañadas casualmente. Los lingüistas notaron que el estilo de escritura se alineaba con el uso israelita temprano, colocando las marcas mucho más allá del alcance cultural de los imperios circundantes que alguna vez dominaron la región. Junto con las inscripciones, los investigadores catalogaron una serie de símbolos tallados y grabados que tenían un claro significado levítico. No eran adornos decorativos ni diseños abstractos. Seguían patrones religiosos reconocibles asociados con el servicio sacerdotal. Entre los más llamativos se encontraban representaciones de vasijas de aceite, comúnmente vinculadas a rituales de unción y deber sagrado. Cerca, los motivos de palmeras aparecían repetidamente, un símbolo asociado durante mucho tiempo con la rectitud, la adoración y la imaginería del templo en la tradición hebrea. En varios lugares, los investigadores documentaron tallas de manos levantadas y bendiciones, una postura históricamente conectada con las bendiciones sacerdotales pronunciadas sobre el pueblo de Israel. Un examen más detallado descubrió pequeños fragmentos de bronce incrustados en los recesos de la cámara. El análisis metalúrgico reveló marcas consistentes con los Kohanim, el linaje sacerdotal descendiente de Aarón. Estos fragmentos no eran joyas ornamentales ni armas, sino de naturaleza ritual, posiblemente una vez unidos a prendas de vestir u objetos ceremoniales. Su presencia reforzó la conclusión de que este no era un sitio de habitación general, comercio o uso militar, era un lugar asociado con una función sagrada. Lo que más se destacó para los arqueólogos fue lo que el sitio no se parecía. No había símbolos vinculados a deidades paganas, ni adoración estelar, ni bestias mitológicas comunes en los templos asirios o babilonios. El diseño carecía de la iconografía de los santuarios mesopotámicos y no mostraba inscripciones utilizadas, típicamente para honrar a reyes o dioses de las civilizaciones circundantes. Cada elemento identificable apuntaba lejos de la adoración pagana y hacia la actividad sacerdotal israelita. Esta conclusión planteó una pregunta crítica y profundamente inquietante: los sacerdotes levitas estaban tradicionalmente asociados con el tabernáculo y más tarde con el templo, sirviendo abiertamente entre el pueblo. ¿Por qué entonces la evidencia de su trabajo aparecería oculta bajo tierra, debajo del río Éufrates, lejos de cualquier centro registrado de adoración israelita? La precisión de los símbolos sugería intención, no improvisación en el exilio. Este no era un refugio temporal apresuradamente tallado en desesperación, era un espacio deliberado y cuidadosamente preparado. Las implicaciones eran profundas. Si los sacerdotes levitas operaron aquí, no solo se estaban escondiendo, estaban cumpliendo un propósito lo suficientemente significativo como para ser ocultado bajo piedra, sedimento y el tiempo mismo. Lo que quiera que tuviera lugar en esta cámara estaba destinado a permanecer oculto, preservado en lugar de olvidado. Y a medida que los investigadores continuaban uniendo el significado de estas marcas, se hizo cada vez más claro que este descubrimiento no era una anomalía aislada, sino parte de una narrativa mucho más grande y mucho más inquietante. Si está siguiendo esta investigación, tómese un momento para dar me gusta al vídeo, compartir sus pensamientos en los comentarios y suscribirse al canal para no perderse lo que viene después. Más allá de la cámara principal, los investigadores identificaron una caverna recién revelada que se ramificaba de la estructura principal, oculta detrás de una estrecha partición de piedra que parecía colocada intencionalmente. A diferencia del corredor y la cámara sellada, este espacio se sentía notablemente diferente en atmósfera y diseño. El techo de la caverna se elevaba más, sus paredes eran irregulares, pero deliberadamente despejadas, como si los constructores hubieran elegido preservar la piedra en bruto en lugar de refinarla. El equipo de iluminación reveló un vasto interior que había permanecido intacto, sin colapsar y sellado durante un tiempo incalculable. Dentro de la caverna se encontraban enormes figuras de piedra, a diferencia de cualquier cosa previamente documentada en la arqueología regional. No eran relieves ni grabados murales, sino formas tridimensionales completas, talladas directamente en la piedra. Las figuras se asemejaban a seres humanoides, pero sus proporciones eran sutil y distintivamente incorrectas. Las extremidades parecían alargadas más allá de las proporciones humanas naturales. Los torsos eran más anchos y pesados, transmitiendo una sensación de inmenso peso y presencia.
Lo más llamativo eran las tallas similares a alas que se extendían desde sus espaldas, no emplumadas en sentido decorativo, sino rígidas y angulosas, sugiriendo forma en lugar de ornamento. La posición de las figuras llamó inmediatamente la atención. Cada una estaba dispuesta en una postura de sumisión o restricción. Varias estaban talladas en posición de rodillas, con la cabeza ligeramente inclinada, como forzadas hacia abajo. Otras parecían parcialmente desplomadas, con sus cuerpos angulados hacia adelante de una manera que transmitía inmovilización en lugar de descanso. No había sensación de movimiento o acción narrativa en sus poses. En cambio, las figuras comunicaban quietud, contención y confinamiento. Encadenando a estas figuras había enormes cadenas de aspecto férreo, mucho más grandes que las utilizadas para prisioneros humanos o soporte arquitectónico. Las cadenas envolvían torsos, brazos y estructuras alares, inmovilizando a las figuras. En múltiples lugares, las cadenas estaban ancladas directamente a las paredes de la caverna, incrustadas profundamente en la propia piedra. Los estudios metalúrgicos indicaron que el material no era hierro común, sino una aleación endurecida más allá de la metalurgia antigua típica, resistente a la corrosión a pesar del paso del tiempo. Lo más inquietante fue la forma en que las cadenas interactuaban con la piedra. En lugar de descansar holgadamente contra las figuras talladas, el metal parecía parcialmente fusionado con la roca circundante, como si estuviera sellado intencionalmente en lugar de simplemente colocado. En algunas secciones, la piedra había fluido alrededor de los eslabones de la cadena, sugiriendo una presión o calor extremos aplicados durante el proceso de sellado. Esta fusión implicaba que las cadenas no estaban destinadas a ser removidas, ajustadas o reutilizadas, eran definitivas. Los arqueólogos notaron la ausencia de inscripciones de identificación o símbolos culturales dentro de la caverna. No había nombres, ni dedicatorias, ni marcas de propiedad o victoria. Este silencio contrastaba marcadamente con las tradiciones antiguas de construcción de monumentos, donde las figuras a menudo se etiquetaban o celebraban. Aquí, el anonimato parecía deliberado. Las figuras no estaban destinadas a ser honradas, recordadas o explicadas abiertamente. La escala, la restricción y el ocultamiento de estas formas de piedra plantearon profundas preguntas. Si la caverna era simbólica, representaba una narrativa de juicio y atadura. Si era literal, sugería un esfuerzo intencional para representar o contener algo considerado peligroso, prohibido o impuro. Cualquiera de las interpretaciones apuntaba a un propósito mucho más allá del arte o la decoración ritual. Esto no era una galería, era un confinamiento. Lo que se encontraba adelante bajo el Éufrates era mucho más perturbador que meras inscripciones. La siguiente cámara lo cambiaría todo. Más adentro del complejo subterráneo, los investigadores encontraron una cámara como ninguna otra documentada anteriormente. Este espacio adyacente estaba dispuesto deliberadamente alrededor de 4 pilares de piedra masivos, cada uno alineado con precisión con los puntos cardinales. La simetría era exacta, dejando poca duda de que la orientación era intencional y no una necesidad estructural. Tal alineación sugería un diseño ritual, apuntando a un espacio gobernado por el orden simbólico en lugar de solo el uso práctico. Los propios pilares mostraban signos de estrés extremo, con restos de ataduras de cobre aún visibles a lo largo de sus bases y secciones medias, retorcidas y estiradas más allá de lo que requeriría la construcción ordinaria. Una inspección cercana reveló que estos elementos de cobre habían sido una vez tensados bajo una inmensa tensión. El análisis metalúrgico indicó patrones de tensión consistentes con fuerzas que excedían con mucho las generadas por el peso arquitectónico o la presión sísmica. El cobre no se había roto limpiamente, sino que parecía estirado y distorsionado, como si hubiera estado sometido a un estrés prolongado antes de ser sellado en su lugar. Esto planteó preguntas inmediatas sobre el propósito de tales ataduras. No estaban reforzando los pilares, estaban restringiendo algo. En el centro de la cámara se encontraba un altar de piedra. Su superficie estaba marcada con un símbolo de ojo profundamente grabado. El símbolo no era decorativo, estaba colocado deliberadamente en el punto focal de la sala, visible desde cada pilar, sugiriendo supervisión, vigilancia o custodia. Alrededor del altar había patrones de quemaduras térmicas incrustados en el suelo de piedra y las paredes inferiores. Estas marcas no eran consistentes con daños por fuego. No había carbonización, hollín ni residuos típicamente asociados con quemaduras. En cambio, la piedra mostraba signos de exposición a calor interno,
como si la energía hubiera irradiado desde una fuente contenida en lugar de aplicarse externamente. Datos aún más inquietantes surgieron cuando los investigadores desplegaron instrumentos acústicos y sísmicos dentro de la cámara. Se detectaron vibraciones infrasónicas emanando detrás de una sección sellada de la pared oriental. Estas ondas de baja frecuencia eran inaudibles para los oídos humanos, pero claramente registradas por el equipo, sugiriendo presión interna o contención en lugar de descomposición estructural. Las vibraciones seguían patrones intermitentes, descartando el movimiento geológico natural. La pared sellada en sí no mostraba grietas ni signos de colapso, reforzando la conclusión de que lo que yacía más allá estaba siendo deliberadamente aislado. El descubrimiento más llamativo llegó en forma de una antigua inscripción hebrea tallada a ras del suelo a lo largo del límite norte de la cámara. Aunque desgastada, los lingüistas pudieron traducir el texto como, «Aquí yacen los que fueron arrojados». La frase tenía un peso mucho mayor que una lápida. No nombraba a individuos, honraba a los muertos ni conmemoraba un evento, en cambio, describía un estado de juicio y remoción. Los eruditos que examinaron la cámara comenzaron a converger en una teoría compartida, la combinación de pilares direccionales, materiales de atadura, indicadores de energía y lenguaje explícito apuntaba a un sitio de contención ritual. Este no era un lugar de adoración en el sentido tradicional, ni una tumba destinada al recuerdo. Parecía funcionar como un límite controlado, mantenido a través de la autoridad sacerdotal, prácticas de purificación y derechos de custodia. La cámara sugería un esfuerzo antiguo para restringir algo considerado peligroso, impuro o prohibido. Si esta interpretación es correcta, la cámara de los 4 pilares representa el elemento más deliberado e inquietante de todo el descubrimiento. Implica no solo el conocimiento de lo que estaba siendo atado, sino la confianza de que tal contención era necesaria y temporal, mantenida hasta un momento en que el propio sello ya no aguantaría. El Éufrates ya no está en silencio, y lo que permaneció oculto durante siglos ahora se está haciendo visible de maneras que no pueden ser ignoradas. Lo que comenzó como sutiles perturbaciones se ha desplegado en descubrimientos tangibles, cada capa revelando más que la anterior. La exposición de lo que yacía oculto bajo este antiguo río ha obligado a muchos a enfrentar una sobria realidad: la historia, la profecía y el momento presente están colisionando. La propia Tierra parece estar entregando lo que una vez estuvo sellado, y el momento de esta revelación se siente deliberado en lugar de accidental. A medida que surgen estos descubrimientos, la idea de sellos antiguos debilitándose ya no suena simbólica para muchos observadores. A lo largo de las escrituras, los momentos de revelación a menudo van precedidos por la restricción, seguidos por la liberación en un tiempo señalado. Cuando esas restricciones se aflojan, lo que sigue no es un caos sin sentido, sino claridad con consecuencias. A la luz de esto, los paralelismos entre lo que se está descubriendo ahora y lo que la Biblia describió hace mucho tiempo son cada vez más difíciles de descartar. La convergencia de señales, naturales, históricas y espirituales, apunta a un patrón más grande que se desarrolla en tiempo real. Las Escrituras advirtieron repetidamente que las señales no aparecerían de forma aislada, se reunirían, se superpondrían y se intensificarían, involucrando no solo los asuntos humanos sino la creación misma. La tierra respondería. La tierra, las aguas e incluso lo que yace debajo darían testimonio. Lo que está sucediendo alrededor del Éufrates se encaja en ese patrón de una manera que desafía tanto el escepticismo como la complacencia. Estos eventos no se desarrollan en silencio, ni se explican fácilmente como coincidencias cuando se ven juntos. Es importante entender que este momento no está destinado al entretenimiento. Estas revelaciones no se descubrieron para satisfacer la curiosidad ni alimentar la especulación. Reducirlos a coincidencias pasa por alto el peso que tienen y las preguntas que plantean. La historia muestra que cuando se ignoran las advertencias, el costo a menudo solo se comprende en retrospectiva. Lo que se está revelando ahora invita a la reflexión, no a la desestimación. El mensaje que surge de estas señales es urgente pero claro. Es un llamado a la vigilancia, a permanecer espiritualmente alerta en lugar de distraído. Es un llamado al arrepentimiento, a examinar el corazón, las acciones y las prioridades a la luz de la verdad eterna. Y es un llamado al discernimiento, a distinguir entre el ruido y el significado, entre las reacciones impulsadas por el miedo y la comprensión sobria. El discernimiento requiere humildad, paciencia y la voluntad de escuchar en lugar de apresurarse a sacar conclusiones. Jesús mismo advirtió que las señales precederían a su regreso.
No las describió para producir pánico, sino para la preparación. El propósito nunca fue el miedo, sino la preparación. Cuando estas señales aparecen, están destinadas a despertar corazones, realinear el enfoque y recordar a las personas que el tiempo no es infinito. La preparación no se trata de fechas o predicciones, sino de vivir con conciencia, fe y obediencia en el presente. Si este mensaje resuena contigo, tómate un momento para dar me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para que puedas seguir esta investigación en curso. Gracias por mirar, por reflexionar y por mantenerte alerta en un momento en que tantas señales exigen nuestra atención. Era una frontera política, pero también profética. En Apocalipsis 4 y 12, la Biblia predice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para preparar el camino a los reyes del oriente. Y de nuevo en Apocalipsis 9 y 14, una voz ordena al sexto ángel, suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates. El río no es simplemente un telón de fondo, es central en el plan en desarrollo de Dios. Otras escrituras se hacen eco de este tema. Isaías 11 y 15 habla del Señor secando el Eufrates con un viento abrasador, una señal de intervención divina. Jeremías 46, 10 vincula el río con un día de venganza, un acto santo de juicio donde el Señor empuña su espada. El Eufrates en las Escrituras se convierte en un símbolo no solo de sustento o límite, sino de transición de una era a otra, de misericordia a ira. Hoy, ese poder simbólico se está manifestando de maneras reales y visibles. Las imágenes satelitales de agencias de monitoreo internacionales muestran que el Eufrates ya ha perdido más del 60% de su caudal de agua en comparación con el siglo pasado. El cambio climático, las represas aguas arriba en Turquía y la mala gestión del agua han acelerado su declive. Algunas proyecciones estiman que si las condiciones actuales persisten, el río podría secarse por completo para 2040. Pero esto es más que una crisis ambiental, se está alineando perfectamente con la profecía. El secado literal del Eufrates en nuestro tiempo refleja las advertencias proféticas de Apocalipsis, transformando los titulares mundiales en llamadas de atención espirituales. A medida que uno de los ríos más antiguos del mundo retrocede, no solo está revelando ruinas, está exponiendo la realidad de verdades antiguas. El Eufrates fue una vez la frontera de los imperios. Ahora, puede ser la línea divisoria entre este mundo y el siguiente. En medio del alarmante declive del río Eufrates, un descubrimiento en particular ha encendido una tormenta de intriga a nivel mundial, un sistema de cuevas descubierto bajo el lecho del río en retroceso. En los últimos años, un vídeo viral conmocionó a los espectadores cuando una caída significativa en el río Eufrates reveló una misteriosa abertura debajo de su lecho. Lo que sorprendió aún más a los espectadores fue la presencia de una escalera de piedra tallada que descendía hacia la oscuridad. Las escaleras son antinaturalmente precisas, uniformemente espaciadas, simétricas y enmarcadas por grandes bloques de piedra que parecen formar la entrada de una estructura subterránea. Para muchos, no se parecía a una formación natural, sino a una construcción deliberada. ¿Podría ser este un túnel antiguo o algo mucho más significativo? La idea de un túnel bajo el Eufrates no es nueva. Las fuentes clásicas del primer siglo describen estructuras similares bajo la antigua ciudad de Babilonia. Diodoro Sículo, un historiador griego, escribió que la reina Semiramis, una legendaria gobernante de Asiria, encargó un túnel debajo del río para viajar en secreto entre sus palacios. Otro relato de Filóstrato hablaba de un puente subterráneo bajo el Eufrates que conectaba las dos mitades de Babilonia, una hazaña de arquitectura en gran parte olvidada por las mentes modernas. Aunque algunos eruditos debaten la exactitud de estas afirmaciones, proporcionan un precedente histórico para el tipo de estructura que parece haber resurgido ahora bajo el Eufrates. Si tal túnel fue real y ahora ha resurgido, ¿cuál fue su propósito? Aquí, la Biblia ofrece una posibilidad impactante. Apocalipsis 9, 14-15 describe un lugar específico debajo del Eufrates donde 4 ángeles están atados. Estos no son los mensajeros querubínicos a menudo representados en vidrieras, sino seres oscuros, agentes del juicio divino, que han estado en confinamiento hasta un tiempo señalado. Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates. La voz ordena al sexto ángel. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. La estructura revelada bajo el río ahora traza inquietantes paralelismos con esta profecía.
¿Podría el túnel ser su prisión? Judas 1:6 añade a esta escalofriante narrativa, describiendo a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y los ha guardado en prisiones eternas, en oscuridad, para el juicio del gran día. Si este pasaje se refiere a los mismos seres, entonces este túnel debajo del Éufrates puede no ser solo una reliquia de infraestructura antigua, puede ser la celda de detención de entidades sobrenaturales destinadas a ser desatadas. Varios residentes afirman haber escuchado ruidos extraños e inquietantes por la noche cerca de la abertura. Algunos describen sonidos graves y gemidos. Otros dicen haber escuchado chirridos agudos resonando desde las profundidades subterráneas. Estos sonidos no son fugaces, retumban con una resonancia que perdura, sacudiendo el aire e inquietando a todos los que los escuchan. Los testigos describen los ruidos como antinaturales, escalofriantes e imposibles de rastrear hasta una fuente visible. La parte más inquietante es que estos sonidos emergen de áreas donde la profecía bíblica dice que se guardan ángeles caídos. Ingenieros de audio y geólogos han sido llamados a investigar. Algunos sugieren que se trata de reverberaciones acústicas naturales, el resultado del viento o de rocas que se mueven y resuenan a través de cavidades subterráneas. Otros teorizan túneles colapsados o movimiento de aguas subterráneas bajo piedra antigua. Sin embargo, ninguna de las explicaciones científicas se alinea completamente con las grabaciones. Los patrones tonales parecen rítmicos y consistentes, no aleatorios o geológicos. Además, no se registraron actividades sísmicas ni cambios estructurales durante el tiempo de la captura de audio. Con herramientas estándar que no ofrecen respuestas satisfactorias, incluso algunos científicos admiten que los sonidos desafían una categorización simple. A medida que estas explicaciones fallan, muchos recurren a las Escrituras. En Apocalipsis 9, el apóstol Juan describe el momento en que suena la quinta trompeta, y el humo subió del pozo, y salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas no son insectos comunes, son entidades demoníacas liberadas de un abismo sin fondo. Algunos eruditos han conectado esta imaginería con los extraños ruidos bajo el Éufrates, interpretándolos como las primeras señales de un abismo que se abre. Si la prisión de los ángeles caídos comienza a resquebrajarse, estos podrían ser sus lamentos resonando a través de las capas de la tierra. La teoría se vuelve más perturbadora cuando se vincula con Apocalipsis 9, 13-15, que sigue de cerca a la plaga de langostas. Aquí, se hace sonar la sexta trompeta, y una voz ordena, suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Qué pasa si el ruido no es solo una coincidencia, sino una señal divina? El comienzo mismo de esta profecía cobrando vida. Los sonidos de trompetas han tenido durante mucho tiempo un peso simbólico en las Escrituras, utilizándose para anunciar la guerra, el juicio o la llegada de la presencia de Dios. ¿Podrían estos ecos ser el precursor de la trompeta que desencadena la liberación? Algunos incluso creen que el sonido en sí mismo se asemeja a una trompeta, no a una tocada por labios humanos, sino a una llamada profunda y vibrante que atraviesa el silencio de la noche. Si es así, no es simplemente un sonido de miedo, puede ser la primera evidencia audible de que la línea de tiempo celestial se está acelerando. En 2022, un notable descubrimiento arqueológico conmocionó al mundo académico y atrajo la atención de los observadores de profecías. A medida que las aguas del embalse de la presa de Mosul en el norte de Irak retrocedieron debido a la sequía extrema, una antigua ciudad emergió de debajo de la vasta llanura aluvial del Éufrates. Lo que se reveló asombró al equipo de investigadores. Una metrópoli de 3.400 años de antigüedad extraordinariamente bien conservada, que se cree que formaba parte del otrora poderoso imperio Mitanni. La excavación, realizada en condiciones urgentes antes de que el sitio volviera a sumergirse, desenterró estructuras masivas de piedra y imponentes murallas defensivas. La disposición y la ingeniería de la ciudad mostraban un conocimiento avanzado para su época. Particularmente notables fueron los muros de yeso de colores, restos de vibrantes pinturas rojas y azules que de alguna manera habían sobrevivido siglos bajo el agua. Los eruditos identificaron la ciudad como Zakiku, un importante centro político y económico durante el segundo milenio A.C. Si bien el imperio Mitanni no se menciona directamente en la Biblia, floreció en la misma región y periodo que el antiguo Israel. Se erigió entre los imperios que adoraban a dioses extranjeros, participaban en prácticas rituales y a menudo representaban una amenaza espiritual y militar para el pueblo de Dios. Su proximidad a las tierras bíblicas y su participación en el antiguo mundo pagano lo hacen profundamente
relevante para la narrativa profética. En Ezequiel 27 y 32, el profeta lamenta el juicio sobre ciudades llenas de orgullo, comercio e idolatría que se jactaban de su fuerza pero finalmente cayeron bajo el juicio divino. Aunque Ezequiel nombra a Tiro y otros, los temas se extienden fácilmente a ciudades como Zakiku, poderosas, ricas y espiritualmente oscuras. ¿Por qué esto importa ahora? Porque esta ciudad no se erosionó hasta la vista con el tiempo. Fue ocultada y luego revelada solo después de que el Éufrates comenzó a secarse. Ese detalle hace eco de un patrón profundamente inquietante. La Biblia habla a menudo de lo que está oculto siendo sacado a la luz en los últimos días. En Apocalipsis, la gran ciudad de Babilonia se describe como morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Su colapso está ligado al juicio final. La aparición repentina de Zakiku bajo el Éufrates puede no ser el cumplimiento de esa profecía exacta, pero ciertamente plantea la pregunta, ¿está Dios permitiendo que resurjan lugares olvidados de maldad como advertencia al mundo moderno? Las estructuras coinciden con el lenguaje de Apocalipsis sobre grandes ciudades caídas bajo juicio, templos a falsos dioses, fortalezas de hechicería y centros de corrupción. Su descubrimiento bajo aguas que retroceden refleja la revelación literal y simbólica del mal largamente enterrado. Estas ruinas, ocultas durante siglos, emergen solo cuando el Éufrates se acerca al punto de la crisis bíblica. A medida que el río Éufrates continúa retrocediendo, no solo se están revelando antiguas ciudades y misteriosas cuevas de regiones de Irak y Turquía. Han surgido afirmaciones de depósitos de oro y reservas de petróleo que emergen de debajo del lecho del río expuesto. En algunas áreas, los lugareños informan haber visto formaciones minerales brillantes en canales secos, mientras que otras fuentes hablan de sedimentos valiosos que están siendo transportados por la corriente menguante. Aún más llamativas son las afirmaciones de reservas de petróleo subterráneas, ocultas durante mucho tiempo, que ahora se vuelven accesibles debido a la caída de los niveles de agua. Según un conocido hadís islámico, el profeta Mahoma predijo: la hora no llegará antes de que el Éufrates descubra una montaña de oro, por la cual la gente luchará. 99 de cada 100 morirán, y cada hombre entre ellos dirá, quizás yo seré el que sobreviva. Esta escalofriante profecía describe no solo el descubrimiento de tesoros, sino un conflicto global masivo alimentado por la codicia y la desesperación. Se dice que es uno de los signos clave de los últimos tiempos en la escatología islámica. El hecho de que tanto el oro como el petróleo, símbolos de riqueza y poder, supuestamente se estén exponiendo a medida que el Éufrates se seca, hace reflexionar. Ya sea que la profecía se refiera a oro literal, recursos valiosos como el petróleo, o ambos, el significado es claro: una revelación de riquezas materiales en los últimos días que desata conflictos mortales. En un mundo que se acerca a la inestabilidad económica, tal escenario ya no parece descabellado. Sorprendentemente, la Biblia ofrece una advertencia paralela. En Apocalipsis 18, la caída de la Gran Babilonia, símbolo de riqueza impía y poder mundial, es recibida con llanto por los mercaderes de la tierra. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque nadie comprará ya sus cargamentos. Esto no es solo el colapso de una ciudad o una economía, es el fin de una era dominada por la codicia, la corrupción y el imperio humano. La exposición de una montaña de riqueza bajo el Éufrates, seguida de caos o incluso guerra, reflejaría el juicio de Babilonia, donde la prosperidad material es barrida mientras se ejecuta la justicia divina. El misterio se profundiza con afirmaciones de conspiración y encubrimiento. En las comunidades iraquíes locales, abundan los susurros de que los gobiernos regionales conocen los descubrimientos pero los están ocultando deliberadamente. Algunos alegan que los sitios han sido sellados, las excavaciones detenidas y el acceso a los medios restringido bajo el pretexto de protección ambiental. El relativo silencio de las principales noticias mundiales solo aumenta la sospecha. Si no se encontrara nada de valor, ¿por qué el secreto? ¿Y si ha surgido algo verdaderamente significativo, por qué no se le está diciendo al mundo? Ya sea que estas historias sean ciertas, exageradas o malinterpretadas, un hecho permanece: el Éufrates se está secando. Y con él, los secretos largamente enterrados están saliendo a la luz. Las advertencias en la profecía islámica y cristiana convergen alrededor de este río, señalando la obsesión material como desencadenante del juicio. En un mundo hambriento de riqueza y impulsado por el conflicto, la idea de que la gente luche por tesoros expuestos no suena mítica, suena inminente.
¿Podría ser esta una prueba final para la humanidad? Un espejo divino que se sostiene ante nuestros deseos más profundos. A medida que el Éufrates revela sus riquezas ocultas, nos queda una sombría pregunta: ¿veremos estas señales como oportunidades o presagios? El misterio de los 4 ángeles atados en el gran río Éufrates es una de las profecías más inquietantes de toda la Escritura. Estos seres se mencionan en Apocalipsis 9, 13-19, donde el 6º ángel toca su trompeta y una voz ordena: suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Su estado de atadura es crucial. Implica restricción, confinamiento, y lo más importante, juicio. A diferencia de los ángeles santos que son libres de llevar a cabo la voluntad de Dios, estos 4 han sido retenidos, preparados para un momento específico en el tiempo. Su cautiverio sugiere que no son mensajeros de misericordia sino instrumentos de ira, ángeles caídos que esperan su llamado divino. Cuando sean liberados, el resultado será catastrófico. El texto los describe como líderes de un ejército de 200 millones de jinetes, un número incomprensible, ya sea tomado literal o simbólicamente. Estos 4 ángeles no son observadores pasivos, ejercen autoridad militar a una escala que sugiere un impacto global. Su misión es directa y aterradora: matar a la tercera parte de la humanidad. Este evento marca uno de los juicios más devastadores en la narrativa del fin de los tiempos, y plantea una pregunta escalofriante: ¿quién o qué son los soldados que lideran? La identidad de los 200 millones de jinetes ha sido debatida durante mucho tiempo. Algunos los interpretan como un ejército literal, posiblemente refiriéndose a una futura coalición del Este, tal vez una superpotencia geopolítica como China, o una alianza militar global. En un contexto moderno, la descripción podría aplicarse incluso a la guerra mecanizada: tanques, drones, armas químicas, cosas que habrían parecido monstruosas y de otro mundo para un observador del siglo I como Juan. Otros, sin embargo, sostienen que este ejército no es humano en absoluto, sino una fuerza demoníaca invocada desde el abismo, directamente bajo el mando de los 4 ángeles caídos. La evidencia bíblica e histórica da peso a esta interpretación sobrenatural. Las criaturas descritas en Apocalipsis no se parecen a una caballería normal. Montan caballos con cabezas de león, y de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes con cabezas que pueden herir. Esta grotesca imaginería se asemeja más a entidades demoníacas que a soldados terrenales. Además, Apocalipsis 9, 3 describe una plaga previa de langostas del abismo, que simboliza una corrupción espiritual desatada sobre la humanidad. Estas langostas no tenían permiso para matar, solo para atormentar. Pero con los 4 ángeles y su ejército, la restricción ha desaparecido, la muerte sigue sus pasos. El arte antiguo también ofrece fascinantes paralelismos. Las tallas asirias, muchas de las cuales han sido recuperadas cerca del río Éufrates, representan criaturas aladas con cabezas de león y cuerpos de animales. Estos seres eran venerados como guardianes y símbolos de poder divino, pero para los israelitas, y en profecías posteriores, representaban oposición espiritual e idolatría. Sus formas monstruosas hacen eco del horror híbrido de los jinetes descritos por Juan. ¿Podrían estas tallas ser recuerdos distorsionados de encuentros antiguos con seres espirituales oscuros reales? Lo crucial de entender es que este caos no es aleatorio, no es mal desatado. Es el juicio controlado de Dios. Al igual que en el libro de Job, donde Satanás solo podía actuar dentro de los límites que Dios permitía, aquí también, estos ángeles son liberados solo en la hora, día, mes y año precisos que Dios ha señalado. El juicio es devastador, pero todavía está bajo el mando soberano. El mal no opera de forma independiente, incluso las fuerzas más malévolas son utilizadas por Dios para cumplir sus propósitos. Este evento no se trata simplemente de destrucción, es una advertencia final a la humanidad, una última llamada al arrepentimiento. La escala del ejército, el vívido simbolismo, el peso espiritual, todo ello impulsa un mensaje singular: Dios no se burla y el juicio vendrá. La liberación de estos 4 ángeles caídos marca un punto de inflexión en la historia humana, y una vez que suene esa trompeta, no hay vuelta atrás. En todo el mundo, la gente lo está escuchando, un sonido que desafía la explicación. Se han reportado profundas y resonantes explosiones similares a trompetas desde los cielos en ciudades como Shanghái, Praga, Dallas e incluso Jerusalén.
Vídeos que documentan estos sonidos han inundado las redes sociales durante la última década, cada uno capturando lo que suena como un cuerno metálico y grave que resuena a través de la atmósfera, a menudo durando minutos sin una fuente visible. Algunos testigos describen el sonido como escalofriante y apocalíptico. Otros dicen que se siente como una advertencia, una trompeta en el cielo. Lo que hace que estos eventos sean más que simples curiosidades de Internet es la consistencia a través de la geografía y el tiempo. Estos no son casos aislados. Desde los campos nevados de Canadá hasta las calles de Israel, desde los horizontes urbanos hasta las tierras de cultivo remotas, los informes comparten elementos clave. El sonido es fuerte, sin dirección y a menudo asociado con la inquietud o una sensación de presencia divina. Los expertos meteorológicos y sísmicos han ofrecido varias explicaciones, desde placas tectónicas en movimiento hasta fluctuaciones de presión atmosférica, pero ninguna ha sido concluyente. Los sonidos a menudo ocurren en días claros sin actividad geológica o patrones climáticos que respalden las explicaciones naturales. Para muchos, el primer pensamiento que viene a la mente es la profecía bíblica. En Mateo 12:31, Jesús predice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Las trompetas son profundamente significativas en la Biblia. Son instrumentos de comunicación divina utilizados para señalar el juicio, la guerra o la llegada de la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 trompetas introduce una nueva fase de juicio sobre la tierra. Así, cuando extraños sonidos similares a trompetas comienzan a llenar los cielos en la vida real, no es sorprendente que muchos los vean como señales sobrenaturales. ¿Podrían ser estos preludios de algo mayor? Jesús dio una advertencia críptica pero poderosa en Mateo 12:37, más como en los días de Noé. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la gente vivía su vida normal, comiendo, bebiendo, casándose, mientras un gran juicio se preparaba para desatarse. El diluvio no llegó sin advertencia, pero pocos prestaron atención. Hoy, los sonidos que atraviesan nuestros cielos pueden servir a un propósito similar. No son el evento en sí, sino un llamado a despertar, a prestar atención, a discernir los tiempos. En cada lugar donde han ocurrido estos sonidos, las reacciones han variado desde la fascinación hasta el miedo. Pero entre los espiritualmente discernidores, hay una creciente sensación de que estas anomalías globales representan más que un misterio acústico. Reflejan un temblor espiritual mundial, una revelación sutil pero creciente de algo divino irrumpiendo en nuestra dimensión. Ya sea que uno crea que son fenómenos atmosféricos o señales celestiales, su momento en medio de la guerra, la pandemia, el colapso político y el secado del Éufrates no puede ser ignorado. Estos no son solo sonidos extraños, son estruendos de trompeta sin trompeta, advertencias sin palabras, un lenguaje divino que resuena a través del tejido de la tierra. Y a medida que la profecía se alinea con la realidad, la única pregunta que queda es, ¿estamos escuchando? Mientras el río Éufrates se seca, extraños sonidos surgen de las profundidades de la tierra. Antiguas ciudades emergen y señales sobrenaturales llenan los cielos. Muchos se preguntan, ¿nos acercamos al día del Señor? Es una pregunta que resuena mucho más allá de la curiosidad, toca el núcleo mismo de la profecía, el propósito y el destino humano. Según las Escrituras, esta fase final de la historia no llegará sin previo aviso. De hecho, la Biblia proporciona una claridad notable con más de 150 capítulos dedicados al fin de los tiempos, dispersos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos pasajes no solo insinúan un vago tumulto futuro, describen eventos específicos, tendencias globales y cambios espirituales que anunciarán la era final. En Apocalipsis 10 y 12, Jesús da una de las promesas más urgentes de la Biblia: «He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según sea su obra». Esta declaración, colocada en el último capítulo del último libro de la Biblia, sirve tanto como advertencia como esperanza. El Señor no se retrasa por duda, sino por misericordia. La tardanza de la hora no es motivo de miedo, sino un llamado a la preparación. Cuando dirigimos nuestra atención al mundo que nos rodea, las señales ya no son distantes ni simbólicas, se están desarrollando en tiempo real. El globalismo está en aumento, con organizaciones internacionales, alianzas y poder centralizado aumentando a tasas sin precedentes. El impulso hacia un gobierno mundial,
Monedas digitales y control uniforme de políticas son precursores de lo que Apocalipsis llama el sistema de la bestia, un futuro imperio que controlará la compra, la venta y la lealtad. Al mismo tiempo, Israel ha regresado al escenario mundial exactamente como se profetizó. En 1948, la nación moderna de Israel renació, un cumplimiento de Ezequiel 37, la visión de huesos secos que vuelven a la vida. En los últimos días, Jerusalén está profetizada para convertirse en una copa de temblor, Zacarías 12:2, rodeada de enemigos y central en el conflicto mundial. Hoy, Israel es más que una nación, es el epicentro espiritual de la profecía del fin de los tiempos, y las tensiones que la rodean aumentan año tras año. El panorama moral es otra señal que no podemos ignorar. 2 Timoteo 3 describe en detalle el carácter de la sociedad en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista continúa, pintando una imagen perturbadoramente similar al mundo moderno. Desde la celebración del pecado hasta el rechazo de la verdad bíblica, la sociedad está adoptando precisamente los comportamientos que las Escrituras advirtieron que señalarían el fin. Luego está la tecnología. Lo que antes parecía imposible ahora es rutinario. Con el avance de la IA, los chips biométricos y la vigilancia digital, el marco para la marca de la bestia, Apocalipsis 13, no solo es posible, está casi listo. La capacidad de restringir la compra y venta en función de datos personales, lealtad o cumplimiento ya no es ciencia ficción. Lo que el apóstol Juan vio en una visión hace 2000 años es ahora técnica y socialmente factible. Pero con todo esto desarrollándose, el llamado del cielo no es pánico, es preparación. 1 Tesalonicenses 5:6 insta a los creyentes, así que, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Estas señales no son actos aleatorios de caos, son alertas divinamente permitidas que advierten a la humanidad que despierte. No están destinadas a asustar, sino a realinearnos con el plan de Dios, a acercarnos al Evangelio de Cristo antes de que sea demasiado tarde. El día del Señor vendrá repentinamente, pero no sin advertencia. Así como Noé construyó el arca a la vista de su generación, Dios ha provisto señales visibles e innegables a esta. Somos llamados no a escondernos en el miedo, sino a brillar en la fe. La urgencia no se trata del fin del mundo, sino del destino, el tuyo, el mío y el del mundo. Entonces, ¿nos acercamos al día del Señor? Todas las señales apuntan a que sí. Pero más importante aún, la pregunta es, ¿estamos listos? Porque aunque no sepamos el día o la hora exactos, sabemos esto, Él viene. Y para aquellos que velan, oran y se preparan, su regreso no es una amenaza sino una promesa. El río Eufrates, reverenciado durante mucho tiempo como cuna de la civilización, ahora es observado para algo completamente diferente, como un escenario en el que la antigua profecía cobra vida. Ya sea visto a través de la lente de la arqueología, las escrituras o el discernimiento espiritual, el mensaje es claro, el río está hablando. Comienza con la cueva, un túnel hecho por el hombre desenterrado bajo un lecho de río que se seca. Su simetría y diseño apuntan a una construcción intencional, no a una erosión aleatoria. Esto no es simplemente una curiosidad histórica. Cuando se alinea con Apocalipsis 9, que habla de 4 ángeles atados en el Eufrates, el descubrimiento adquiere un peso aterrador. Surge la pregunta, ¿es esta la prisión misma de la que nos advirtieron las Escrituras, ahora expuesta, ahora temblando? Luego está la ciudad de Zaquicu, perdida durante miles de años y revelada a medida que las aguas retroceden. Su vínculo con el imperio Mitanni, su conexión con temas bíblicos de orgullo, idolatría y juicio, y su repentina reaparición, todo ello hace surgir la pregunta, ¿por qué ahora? Estas ruinas no resurgieron por casualidad, son recordatorios físicos de que el pasado nunca permanece enterrado cuando la profecía está en movimiento. Y luego vienen los sonidos, ecos sin fuente, gritos sin explicación, explosiones similares a trompetas que sacuden los cielos desde Shanghái hasta Jerusalén. Los científicos buscan frenéticamente respuestas, pero los creyentes ya recurren a la Biblia. Apocalipsis habla de humo que sube del abismo, de langostas liberadas, de trompetas que suenan, y ahora la tierra parece resonar con esas mismas vibraciones. ¿Coincidencia o convergencia divina? Todo culmina en un capítulo profético, Apocalipsis 9. Una visión escalofriante de juicio,
guerra y liberación. 4 ángeles preparados para la hora, el día, el mes y el año. Una prisión abierta, un tercio de la humanidad masacrado, un ejército demoníaco desatado. Y quizás lo más inquietante de todo, un mundo que se niega a arrepentirse. Estas señales no son mito ni especulación, se están desarrollando en tiempo real. Lo que vemos emergiendo del Éufrates hoy coincide con el lenguaje de la profecía escrita hace 2000 años. Jesús reprendió una vez a los fariseos diciendo: «Sabéis interpretar el aspecto del cielo, mas no podéis interpretar las señales de los tiempos». Mateo 16, 3. Hoy nos enfrentamos al mismo dilema. Las advertencias son visibles, las escrituras están abiertas, y sin embargo el mundo sigue adelante, distraído, dividido y dormido. Pero tú, lector, no estás destinado a dormir. Las escrituras te llaman a velar, a estar alerta y a discernir. El secado del Éufrates no es solo un titular climático, es una señal profética. La cueva, la ciudad, los gritos, son la trompeta de Dios a un mundo sordo. Y quizás la apertura de esa antigua prisión sea solo el principio. No estamos esperando señales, las señales están aquí. Los pergaminos del cielo pueden que ya se estén desplegando. Uno a uno, los sellos se están rompiendo, las trompetas se están tocando y las copas se están derramando. La pregunta ahora no es si la profecía es cierta, es si estamos listos. ¿Reconocerás el momento cuando llegue? ¿Estarás entre aquellos que entienden los tiempos y saben qué hacer? ¿O serás como el resto del mundo, impasible, no convencido e impreparado? La prisión bajo el Éufrates puede estar abriéndose, pero la puerta a la salvación también está abierta. Elige ahora por qué puerta caminarás. Estos 4 ángeles no son mensajeros santos sino ángeles caídos, seres poderosos y rebeldes expulsados del cielo y puestos bajo restricción divina. Están atados bajo el Éufrates hasta un momento específico de la historia en el que serán liberados para cumplir su terrible propósito, trayendo muerte y destrucción a un tercio de la humanidad. Pero, ¿por qué fueron encarcelados estos 4 ángeles en primer lugar? Algunas interpretaciones sugieren que fueron de los seguidores más peligrosos de Lucifer, arrojados después de su fallida rebelión contra Dios. A diferencia de los demonios que vagan por la tierra, estos seres fueron considerados demasiado poderosos para dejarlos sin control, requiriendo intervención divina para contenerlos. En los últimos años, el río Éufrates se ha estado secando a un ritmo alarmante, con niveles de agua cayendo a mínimos históricos. Muchos eruditos bíblicos y creyentes ven esto como el cumplimiento de la profecía, un precursor directo de los eventos descritos en Apocalipsis. Si el río está desapareciendo, ¿podría ser una señal de que se acerca el tiempo de la liberación de estos ángeles caídos? El libro de Apocalipsis 4 y 12 también advierte sobre el secado del Éufrates como una señal de los últimos tiempos, y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto sugiere que a medida que el río desaparece, las fuerzas antiguas que una vez estuvieron selladas serán desatadas sobre la tierra. Si el esqueleto de un Nefilim ya ha surgido, ¿podría ser esta la primera señal de lo que yace debajo? ¿Está el Éufrates revelando ahora a las mismas entidades que debían permanecer ocultas hasta el juicio final? ¿Podrían los Nefilim y los ángeles caídos estar conectados? Muchos creen que los Nefilim, los gigantes hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron aniquilados por el gran diluvio. Sin embargo, su existencia todavía está envuelta en misterio. El descubrimiento de lo que parece ser un esqueleto humanoide gigante en el Éufrates sugiere que pueden haber dejado algo más que historias. Si se están desenterrando huesos de Nefilim, ¿podría esto significar que otros seres sobrenaturales, los 4 ángeles caídos, también se están preparando para levantarse? Algunas teorías proponen que estos ángeles jugaron un papel en la corrupción de la humanidad antes del diluvio, lo que llevó a Dios a encarcelarlos como parte de su juicio divino. Su eventual liberación, como se describe en Apocalipsis, marcaría entonces el comienzo de un caos sin precedentes en la tierra. La liberación de estos 4 ángeles está profetizada para traer devastación a gran escala. Las escrituras dicen que matarán a un tercio de la humanidad, una catástrofe inimaginable que sugiere guerra, hambruna, plaga o destrucción sobrenatural. En el mundo actual, vemos una creciente inestabilidad global, guerras, desastres naturales y avances tecnológicos que algunos creen que se alinean con las predicciones bíblicas. Si el secado del Éufrates es de hecho una señal profética,
Entonces la humanidad puede estar al borde de presenciar uno de los eventos más aterradores jamás predichos. Con secretos antiguos siendo desenterrados, aguas desapareciendo y eventos proféticos desarrollándose ante nuestros ojos, surge una profunda pregunta. ¿Estamos presenciando la cuenta regresiva para los eventos finales descritos en Apocalipsis? El Éufrates ha sido durante mucho tiempo un marcador bíblico de intervención divina y profecía. Si este río ahora está revelando lo que estuvo oculto durante milenios, entonces el mundo puede estar en el umbral de los últimos tiempos. El descubrimiento del esqueleto de Nefilim puede ser solo el principio. ¿Podrían los 4 ángeles caídos ser los próximos? Al mismo tiempo, en otro extraño descubrimiento, un esqueleto masivo de criatura marina también fue desenterrado en los Estados Unidos, desconcertando a los científicos. ¿Podría esto estar conectado con el secado del Éufrates y el regreso de antiguos seres? Algunos especulan que podría ser uno de los leviatanes mencionados en la Biblia, criaturas marinas masivas creadas por Dios. En Job 41:1, Dios desafía a Job, preguntando, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿O amarrarás su lengua con una cuerda? La Biblia describe al leviatán como una bestia aterradora, casi indestructible, capaz de escupir fuego y aplastar a sus enemigos. ¿Podría ser esta una señal de que antiguas criaturas una vez ocultas bajo tierra ahora están siendo reveladas como parte del plan en desarrollo de Dios? Una señal de los últimos tiempos, el secado del río Éufrates, el descubrimiento de gigantes antiguos y extrañas señales que aparecen en los cielos y la tierra. Todos estos eventos apuntan al cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Podría ser que estemos presenciando los mismos eventos predichos hace miles de años? ¿Señales que marcaron el comienzo de los últimos tiempos? Muchos creen que estas ocurrencias no son meras coincidencias, sino advertencias, señales divinas que instan a la humanidad a despertar, arrepentirse y prepararse para lo que vendrá. A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado desastres naturales, eventos celestiales y revelaciones arqueológicas para comunicarse con su pueblo. Y ahora, mientras nos encontramos al borde de cambios sin precedentes, la verdad de la profecía se está volviendo innegable. Jesús mismo habló de estos tiempos, advirtiendo que antes de su regreso, el mundo sufriría gran angustia, conflicto y engaño. En Mateo 24, 7-8, dijo, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Este pasaje sugiere que las guerras, los desastres naturales y los disturbios globales aumentarán en frecuencia e intensidad, al igual que los dolores de parto antes de que nazca un niño. Si miramos a nuestro alrededor hoy, ¿qué vemos? Naciones que se levantan contra naciones, hambruna y crisis económica, terremotos y desastres naturales, señales en los cielos. Todos estos eventos son exactamente lo que Jesús predijo, mostrándonos que nos estamos acercando a los días finales. La Biblia menciona específicamente el río Éufrates en varias profecías del fin de los tiempos. Su secado no es solo una crisis ambiental, es un cumplimiento directo de la profecía. En Apocalipsis 4:12, leemos, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto sugiere que a medida que el río se reduce y desaparece, jugará un papel crucial en el desarrollo de las batallas finales que conducen al Armagedón. Muchos creen que esto podría implicar una gran guerra que cambiará el curso de la historia para siempre. El descubrimiento de gigantes, un vínculo con los Nefilim. A medida que el Éufrates se seca, se hacen descubrimientos extraños, incluido lo que parece ser un esqueleto gigante, posiblemente evidencia de los Nefilim, la misteriosa raza de gigantes mencionada en la Biblia. Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad eran varones de renombre. Si este nuevo esqueleto pertenece realmente a los Nefilim, prueba que las antiguas historias eran reales. La reaparición de estos restos podría ser una señal de advertencia de que fuerzas largamente ocultas están comenzando a resurgir. Así como Apocalipsis advierte sobre el regreso de ángeles caídos y la guerra espiritual en los últimos días, ¿está el mundo al borde del cumplimiento de la profecía? Con todos estos impactantes descubrimientos, guerras, plagas, desastres naturales e inestabilidad global, se está volviendo más difícil descartar las señales del fin de los tiempos.
Muchos creen que estamos viviendo los días previos a la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo advirtió en 2 Timoteo 3, 1-5, mas estos sepan que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No suena esto al mundo en el que vivimos hoy? La corrupción, la codicia, la inmoralidad y el engaño están en su punto más alto. La gente persigue la riqueza, la fama y el poder en lugar de buscar la verdad de Dios. Podría ser que el esqueleto de Nefilim, el Éufrates que se seca y el caos en el mundo sean todas señales de que el tiempo se está acabando. Un llamado a prepararse. Si estas profecías bíblicas se están cumpliendo realmente ante nuestros ojos, entonces ahora es el momento de volver a Dios, fortalecer nuestra fe y preparar nuestros corazones. Las señales son claras, y las Escrituras advierten que aquellos que no estén listos serán tomados por sorpresa. En Mateo 24, 42-44, Jesús dio esta advertencia: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los descubrimientos en el río Éufrates y los eventos que ocurren en el mundo no son coincidencias aleatorias. Son advertencias. Ahora es el momento de buscar la verdad, arrepentirse y prepararse para lo que vendrá. ¿Estamos en el umbral de los días finales? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la palabra de Dios se está desplegando ante nuestros ojos. ¿Cómo crecer en fe? Jesús enfatizó la importancia de tener fe. Respecto a su segunda venida, Jesús hizo esta pregunta: ¿pero el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra cuando venga? Lucas 18, 8, énfasis añadido en todo el texto. ¿Por qué le preocupaba a Jesús que la gente tuviera fe? Hebreos 11, 6 nos dice por qué la fe es tan importante para Dios, pero sin fe es imposible agradarle. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Dios espera que tengamos fe y que crezcamos en fe. Y si realmente creemos en Dios y vivimos de acuerdo con esa fe, entonces Dios estará complacido y seremos bendecidos. Pero la falta de fe y el fracaso en vivir por fe desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque el honor de Dios está en juego. Primero, ¿qué es la fe? La fe es una creencia inquebrantable en Dios, en las promesas de Dios. La fe también involucra los mandamientos de Dios. Se espera que tengamos tal confianza en todo lo que Dios nos dice que hagamos, que realmente lo hagamos. Entonces, ¿cómo deshonramos a Dios por falta de fe? Cuando no creemos en Dios, le estamos diciendo esencialmente a Dios: en realidad, no creo que hagas exactamente lo que dices que harás, y en realidad no creo que seas lo que dices que eres. Y la respuesta de Dios a eso es: yo soy un Dios que cumple sus promesas. Dios nunca ha fallado ni una sola vez, siempre ha cumplido las promesas que ha hecho a los seres humanos, y siempre lo hará, siempre y cuando, por supuesto, cumplamos las condiciones que Él describe. La fe es una de las cualidades clave que Dios busca en nosotros, por lo que tiene sentido que aprendamos a crecer en fe. Grados de fe, desde poca fe hasta gran fe. Cuando se trata del tema de la fe, es solo cuestión de tenerla o no tenerla. No. La Biblia deja claro que hay grados de fe. Jesús describió a algunas personas de su época como de poca fe y a otras como de gran fe. Así que es bueno preguntarnos: ¿cuánta fe tenemos actualmente y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe? Necesitamos tener una fe creciente, ninguno de nosotros tiene suficiente. La fe es creer en las promesas de Dios. A veces, las personas religiosas intentarán animar la fe en áreas donde no hay promesas de Dios. Alguien podría decir: nuestro gran picnic al aire libre es la próxima semana. Arruinaría las cosas si lloviera. Si solo tenemos suficiente fe, no lloverá. Así que ten fe. ¿Cuánta fe tenemos actualmente y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe? Nuestra fe necesita crecer.
Ninguno de nosotros tiene suficiente. Pero, ¿hay una promesa en la Biblia de que no lloverá en los días en que se planea un picnic especial? No hay tal promesa. O alguien podría decir, he solicitado un trabajo que realmente quiero, y se están considerando otras 2 personas además de mí. Tendré fe en que obtendré este trabajo exacto que quiero. Si tengo fe, estoy seguro de que conseguiré ese trabajo. Pero no hay promesa en la Biblia de que Dios nos dará exactamente el trabajo que nos gustaría tener cada vez. Cuando las personas adoptan este enfoque de la fe, que concluyen si las cosas no salen como les gustaría, podrían decir, es porque no tuve suficiente fe. ¿Proporciona Dios un cheque en blanco a quienes tienen fe en Él? Pero, ¿qué pasa con Marcos 11, 22-24? Jesús dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice será hecho, lo tendrá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y lo tendrán. ¿Nos dan estos versículos una promesa sin calificaciones? ¿Podemos tener la confianza de que Dios siempre nos dará todo lo que pidamos? ¿Tenemos un cheque en blanco, por así decirlo? Primero, apliquemos un poco de lógica a estos versículos. Si no hubiera calificaciones para lo que pedimos, significaría que nunca tendríamos que sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad? Podríamos pedir no tener nunca un problema de salud, nunca sufrir un accidente, nunca tener un problema familiar, nunca tener un problema financiero. Tendríamos la seguridad de que nuestras vidas podrían estar libres de estrés y problemas. Nunca llovería en nuestro picnic especial, conseguiríamos ese trabajo en la empresa XYZ. Pero, ¿cómo es eso posible? La Biblia nos dice que por muchas tribulaciones o pruebas hemos de entrar en el reino de Dios, Hechos 2:22, y que muchas son las aflicciones de los justos, Salmo 34, 19. Y consideremos la vida de Jesús. Cuando oró en el jardín de Getsemaní poco antes de su crucifixión, ¿obtuvo todo lo que quiso? No, no lo hizo. Crecer en fe significa creer cada vez más que Dios sabe lo que es mejor. De hecho, la oración de Jesús nos da un ejemplo perfecto a seguir. Su ejemplo califica las palabras que leemos en Marcos 11. En la oración de Jesús, él dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 26, 39. Jesús hizo su petición, luego la dejó en manos de Dios Padre para que hiciera lo que su Padre sabía que era mejor. De manera similar, los cristianos son libres de pedirle cualquier cosa a Dios. Al mismo tiempo, entendemos que para recibir esa petición, debe ser parte de la sabia, amorosa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si no es según la voluntad de Dios, tampoco deberíamos querer nuestra petición. Considere este pensamiento útil, Dios no solo nos da lo que queremos. Nos da todo lo que querríamos si supiéramos todo lo que Él sabe. Stacey Patrick, Vivir con anhelos insatisfechos, Discipleship Journal. La fe implica creer que Dios sabe lo que es mejor. Eso es esencial. Crecer en fe se basa en lo que Dios promete. La fe debe basarse en las promesas específicas de Dios en la Biblia, y debemos asegurarnos de que entendemos las promesas correctamente. Debemos asegurarnos de no asumir que Dios promete algo que no promete. Debemos entender sus promesas en el contexto que Él les da, que es el contexto de su plan y propósito para nosotros. Hay muchas promesas claras y fáciles de entender en la Biblia. Aquí hay algunos ejemplos de sus promesas a su pueblo. Dios nos proveerá todas nuestras necesidades físicas y espirituales, Mateo 6, 31-33, Salmo 23, 1, Filipenses 4 y 19. Él terminará la obra espiritual que ha comenzado en nosotros, Filipenses 1, 6. Él nos dará la sabiduría que pidamos mientras atravesamos la vida, Santiago 1, 5. Él nunca nos dejará ni nos abandonará, Hebreos 13, 5. Él nunca permitirá que nuestras pruebas sean más de lo que podemos soportar, 1 Corintios 10 y 13. Él nos dará paz mental, Filipenses 4, 7. Él perdonará cualquier pecado una vez que nos hayamos arrepentido de él, 1 Juan 1, 9. Él hará posible que crezcamos y nos parezcamos a Jesucristo, Efesios 4 y 15. Él hará que todo lo que suceda en nuestras vidas finalmente resulte para bien, Romanos 8 y 28.
¿Cómo fortalecer tu fe? 3 pasos clave. Es reconfortante saber que Dios ya nos ha dado un camino claro para crecer en fe. No tenemos que resolverlo solos, Él nos ha proporcionado orientación sobre lo que necesitamos hacer. Siguiendo sus instrucciones, nuestra fe se desarrollará y profundizará naturalmente. Aquí hay 3 pasos bíblicos fundamentales pero poderosos para aumentar nuestra fe. 1. Pide a Dios que fortalezca tu fe. La fe es un don divino, y necesitamos la ayuda de Dios para fortalecerla. La fe de Jesús era inquebrantable, y a través del poder del Espíritu de Dios, nosotros también podemos recibir la misma confianza en Él. Sin embargo, la fe no crece automáticamente. Dios desea que la busquemos activamente. Él quiere ver cuánto valoramos la fe y si realmente estamos ansiosos por aumentarla. Es por eso que debemos pedirle constantemente más fe en oración, tal como lo hicieron los discípulos de Jesús cuando dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17, 5. 2. Vive tu fe a través de la obediencia. Santiago 2 y 14 nos recuerda, ¿de qué le sirve a mi hermano, si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo? Si bien la salvación es un don de Dios, no algo que podamos ganarnos, la fe está destinada a ser demostrada a través de la acción.